mi querida Adriana Braniff, que como siempre nos tiene información. Te saludo, Adriana, buenos días. Buenos días, Pedro. Pues sí, información que no nos tiene muy contentos porque pues la lamentable noticia del colapso de la línea 12 del metro en México desde ayer dio la vuelta al mundo y por eso pues hay que comentarlo en esta sección. Ayer en la noche que sucedió este lamentable hecho, pues ya el New York Times lo reportaba. Ahí tiene unos datos que no están actuales, son lo primero que reportaba el New York Times. Lo mismo el Vancouver Sun de Canadá. También lo reportaba ayer por la noche, hoy por la madrugada, y las cadenas de televisión en los Estados Unidos también, CNN hoy en la mañana lo reportaba, todas señalando, Pedro, que había fallas anteriores, todas estas fuentes internacionales señalando la corrupción que puede haber detrás, y pues así amanece la noticia de México en el mundo entero, así nos están viendo esta mañana en el mundo, Pedro. Es una vergüenza absoluta y bueno, pues los que ya sabemos más de las entretelas de esta lamentable tragedia, pues sabemos que hay responsables y es justamente la pregunta que le estamos haciendo al público, pero fíjate lo que es la vida, ¿no? El 94% de las personas hasta este momento contestando saben perfectamente bien quiénes son los responsables de esta tragedia, que ya el propio Marcelo Ebrard está diciendo que el que nada debe, nada teme en la mañanera. Y bueno, solidarizándose con algo que ellos mismos auspiciaron hasta este momento. Ese sí, el porcentaje 94 contra 6, hay al menos 23 muertos, ubica a los responsables, pues la gente en México sabe quiénes son los responsables, Adriana. Sí, así es, ahí está la pregunta. En México saben quiénes son los responsables. En la mañanera Claudia Sheinbaum decía hay que esperar al peritaje. Pero bueno, el pueblo de México no tendría que esperar al peritaje. Ese ya es otro tema. En otro frente noticioso, Pedro, México también aparece en el mundo en el tema de las vacunas. Aparece en las noticias del mundo con el tema de las vacunas. Pasó de ser el número 3 de muertes a nivel mundial al 4, pero no porque haya disminuido su índice de mortalidad, sino porque pues la terrible crisis que estamos viendo en India ya puso a ese país, India, en el lugar número 3. México hoy es el cuarto país donde más gente ha muerto a nivel mundial, según datos de la Johns Hopkins University. Y esta mañana, pues puras malas notas, Pedro. Ayer el anuncio del divorcio de Bill Gates y Melinda, le dan delete para hablar en términos acordes con lo que son ellos, delete a este matrimonio. Pero también hay buenas noticias. La FDA podría autorizar el uso de la vacuna Pfizer para niños de entre 12 y 15 años. Podría hacer esta mañana este anuncio y de ser así, podría estarse aplicando esta vacuna a este sector de la población tan pronto sea aprobada. Porque aquí el problema pues no es la falta de vacunas, sino el exceso de vacunas. Ya la mitad de los adultos tienen aquí en los Estados Unidos al menos una dosis, la otra mitad tienen una dosis o las dos dosis o no están convencidos todavía de ponérsela. Por lo pronto, pues aquí encuentras un centro de vacunación a menos de 5 millas, así lo anunciaba Biden, son 8 kilómetros, un centro de vacunación. No te tienes que desplazar, hay toda la facilidad para que te puedas poner la vacuna. El país pues ya comienza a abrirse, vemos a Las Vegas, vemos a Nueva York, que fue el epicentro hace un año de esta terrible pandemia. Disneylandia en California abre, y mira lo que son las cosas, Pedro. Disneylandia abre en California, en Los Ángeles, abre después de más de 400 días, y la atracción de Blancanieves fue remodelada para que fuera más kids friendly, o sea, más acorde para los niños, que no tuviera escenas de terror y cosas así, y agregaron un final, el beso del príncipe para desencantar a Blancanieves. Y ya la conversación de hoy, la conversación política aquí en los Estados Unidos es si será este un caso de acercamiento no solicitado, así como el del gobernador Cuomo con sus colaboradoras. Es que pues, esa fue la conversación el día de ayer con respecto a este juego en Disneylandia. Algo que hay que comentar, Pedro, es lo que está sucediendo en la frontera. El número de niños no acompañados está disminuyendo. En marzo se reportaron 19,000, el mayor número desde el 2019. Este ha sido un frente de crítica al gobierno de Biden,
Ted Cruz fue a la frontera, aquí lo reportábamos, fue con Lindsey Graham, también todo para tomarlo como una especie de bandera política, señalando a los centros donde tenían a los niños, centros de detención. Los cruces hemos dicho también que son estacionales. Febrero es un mes en el que año con año aumenta la migración. El año pasado el flujo de migrantes fue menor por la pandemia, porque durante la pandemia todo disminuyó. También la migración, así como los tiroteos en los Estados Unidos. Pero este año, que ya terminó, estamos ya avanzando en la pandemia, pues se incrementó a un grado impresionante por la inseguridad en los países de Centroamérica, por la falta de trabajos, por la violencia. Entonces, el gobierno de Biden ha tenido este problema como su talón de Aquiles en esta nueva administración, pero ha logrado disminuir, y esta es una nota importante, el número de niños en los centros de detención. Había 5,700 y la buena noticia de hoy es que este número ha disminuido en 89% en un mes, ya sea porque los traspasaron a lugares más acordes para niños o localizaron a sus parientes. Ya se está dando la unificación de familias también que fueron separadas en el 2017. Había niños de 3 años sin sus madres, había adolescentes, todos estos separados de sus familiares desde hace 4 años, desde el 2017. Estamos hablando de 5,000 niños, 5,500 niños que no encontraban a sus padres. Ya se están empezando a unificar las familias, esto es bueno, aunque de cualquier manera esto no resuelve el problema migratorio. Biden tiene ahí una cuenta pendiente que arreglar. Kamala Harris es la encargada de verlo esto desde raíz. El viernes va a tener ya esta reunión virtual con Andrés Manuel López Obrador para hablar justo del tema de la inmigración. Si vuelve a proponer que el dinero de Estados Unidos se vaya a una franquicia de Sembrando Vida en Centroamérica, no se lo van a aprobar. Por lo pronto, pues Biden ya tomó pasos importantes. Uno, la cancelación del muro. No más dinero para el muro, ni un solo dólar de esa partida de infraestructura que está esperando le apruebe el Senado, tampoco lo va a pagar México. Y dos, y esta también es una nota importante del día de hoy, va a aumentar el número de aceptación de refugiados a 62,000 este año, comparado con la cifra de 15,000 de la era Trump, Pedro. Bueno, fíjate que ya hay una serie de avances. Está tratando el presidente Biden de hacer una especie de torniquete a la problemática migratoria. Hoy por la mañana estaba hablando Kamala Harris y hablaba de que la relación con, digamos, lo que le tocó en responsabilidad con México y América Central es compleja y también complicada. Y esto habla de circunstancias y de actitudes. Y creo que hacia el futuro tiene que haber un trabajo diplomático muy intenso para que esto no derive en represalias que obviamente del lado mexicano no deseamos. Así es un tema que tiene pendiente Joe Biden, es una factura que tiene que tomar, que tiene que responder. Porque pues la Guerra Fría de hoy pues es una guerra tecnológica, de inteligencia artificial, de chips, de drones, y la atracción de cerebros, así como la atracción de mano de obra para los Estados Unidos es muy importante, es la esencia de los Estados Unidos, y en ese sentido la migración es un tema importante, Pedro. Por supuesto que sí. Adriana, como siempre, gracias por esta información, gracias y buenos días. Gracias, Pedro, excelente martes. Gracias también para ti. Qué tragedia lo de la Ciudad de México. De verdad que son de las cosas que le marcan a uno cuando el mundo está hablando de una tragedia en México, más que a la tragedia como tal, se refiere a la corrupción que provoca la tragedia. Y ahí habría que preguntarle a Marcelo Ebrard. Porque hay responsables. Y él bien lo sabe. Y cuando dice el Señor, el que nada debe, nada teme, algo tiene que estar pasando en su interior. Estoy seguro.